Las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, estamos como siempre en la hora de la Lección Divina, son las 3:30 de la tarde y qué bueno que nos acompañan todos los días. Un saludo y un abrazo muy especial para todos. Si usted en sus apuntes se da cuenta que ha aprendido algo, que conoce un poco más del Señor, de la palabra, dígale a otro. Ve, yo escucho un programa todos los días a las 3:30, donde todos compartimos, donde todos opinamos, donde mandamos un mensaje y mucha gente nos enseña. Qué rico que usted le diga que nos puede escuchar a través de www.magnaestereo.com.co, o usted pone Facebook y ahí nos busca como emisora Magna Estéreo Envigado y estamos en vivo. Búsquennos en este momento los que tienen Facebook para que estemos aquí unidos en este encuentro tan lindo de la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? La lectura orante de la palabra de Dios. Qué rico que nos acompañe. Bueno, vamos buscando en la Biblia antes de invocar el Espíritu Santo el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan 15. Juan 15. Ayer leímos el versículo 1 al 8 y hoy vamos a leer Juan 15 del 9 al 17. Juan 15 del 9 al 17. Qué bueno que vamos buscando ahí en nuestras Biblias. Yo era buscando aquí también en las mías. Aquí tengo dos. Aquí la tengo listica. Juan 15 del 9 al 17. Bueno, el 17 es el versículo que más me gusta. Sí, a ver, ese ya empezó a llegar mensajes y todo. Ah, no, yo le estoy ese es para Adriana. Eso, Adriana. Adriana muy juiciosa que ya estudia el texto de hoy y nos dice que le gusta el versículo 17. Sí. Bueno, muy bien. Y ustedes deben de tener este número entre sus contactos: 312-279-0170. Escúchenlo, 312-279-0170. Ese es el número de Magna Estéreo para que ustedes nos manden su mensajito. Vamos a empezar a leer y vamos también a participar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta tarde nos asista, que nosotros sepamos orientar nuestra vida, que esta palabra sea un faro, sea la presencia misma de Dios que nos orienta, que nos acompaña. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón, la mente de quienes escuchamos la palabra. Ilumina nuestra vida, ayúdanos en nuestros esfuerzos cotidianos y ayúdanos a amarte con un corazón sencillo. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, recréanos, danos vida, danos paz interior, ayúdanos a enfrentarnos a la vida cotidiana. Bueno, muy bien, 331-6087, nos pueden llamar ahora, más tardecito. Por ahora solamente vamos a interactuar por el WhatsApp. Y el texto de hoy dice así: Como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Escuchen esta palabra tan linda: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os he llamado amigos, porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre.
no me elegisteis vosotros, yo os elegí y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Esto es lo que os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adriana, esto es uno de los textos más lindos que hemos Sí. leído estos días, ¿cierto? Es un texto muy, muy bonito. Claro, y es como digámoslo con estas palabras, un testamento de Jesús Sí. que se resume en ese versículo 17 que vos nos decías ahorita. Ujú. ¿Qué quiere Dios? Que nos amemos. Lo más simple. Es lo más simple, ¿cierto? Lo hacemos ver muy complicado. Sí. Nos enredamos mucho la vida. Ujú. Y yo creo que esto para los discípulos tendría que ser muy diciente. Miren lo que dice Jesús a sus discípulos. Oigan esto. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y después dice, ustedes son mis amigos. Ujú. O sea que Él les va a dar la prueba de amor de la vida, ¿no? Va a entregar la vida. Una gran prueba. Entonces miren cómo se corresponden estos dos versículos. Si ustedes tienen la Biblia o si tienen el texto ahí, miren, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y versículo 14. Vosotros sois mis amigos. Impresionante. O sea, el amor es dar la vida por un amigo. Y enseguida les dice, saben, yo soy su amigo. Es decir, yo voy a dar la vida por usted. Impresionante, muy lindo el texto de él. Y sobre todo la situación que en la que estaba Jesús, que sabía lo que iba a pasar y sabía cómo iba a pasar toda esa situación. Entonces es un regalo maravilloso, un regalo hermoso que Jesús le dio a sus discípulos y sobre todo en esas palabras tan bonitas que les dijo. Es que es tremendo, este texto es bastante profundo. El paso número 1 de la lectio divina de hoy el versículo de hoy está corto pero sustancioso. Esto nos lo dice Sonia Esperanza. Bueno, primer paso de la lectio de hoy, ¿qué dice el texto? Descubre el verbo permanecer 3 veces. Excelente. Y Gloria Esperanza. Sonia Esperanza, Sonia. que es catequista de la parroquia Pío X de Itagüí. Sonia, y ayer en 8 versículos decía 7 veces permanecer. Ajá. Y hoy dice 3 veces permanecer. Eso nos tiene que decir algo, pues. Sí. Y yo creo que la fuerza que Jesús quiere imprimir en los discípulos se basa en ese hecho de permanecer. Si ustedes saben permanecer, le dice Jesús a sus discípulos ayer, van a dar fruto abundante, su fruto será abundante. Si ustedes permanecen en mí, si ustedes son mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les mando, esto es como una explicación de qué significa permanecer. Ujú. Hacer lo que yo les digo, ser mis amigos, saber que yo los elegí, que ellos no eligieron seguir a Jesús, No. que eso lo hablábamos, Adriana, esta semana. Esta semana a propósito, y me acordé mucho de eso, que ellos no eligieron, sino que ellos los eligió. Exactamente. Lo normal era que un judío eligiera a un rabino, Sí. o ir a una sinagoga, aprender del rabino. Pero, ¿qué hace Jesús? Escoge sus discípulos. Y también nos pasa con las mujeres. Las mujeres no tenían derecho como a tener estos espacios con un hombre como Jesús. No se les permitía de sentarse a hablar con él, Ajá. con una persona que no fuera su esposo, ¿no? Y entonces Jesús marca esa diferencia. Él es el maestro. Esa mini revolución. Exactamente. Exacto. Yo creo que Jesús fue un gran revolucionario. Uy, sí. Un gran revolucionario. No un revolucionario político, No. pero él sí fue un revolucionario. Un gran revolucionario, pero no como ellos, porque algunos pensaban que era político, pero no lo era. Exactamente. No, y Él no hoy iba por ese sigue lado. Jesús revolucionando el corazón humano y el mundo. Sigue. Y a Angie Julián Arango también le llamó la atención el permanecer en mi amor. Ustedes son mis amigos. Lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederé. Esa fue la frase, todo este texto que le llamó la atención a Angie Julián Arango, que nos escribe. Buenas tardes, nos escribe Sandra María Muñoz desde el barrio Robles en Itagüí. Buenas tardes, me llamó la atención. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor.
Buenas tardes, familia Magna. Lo que me llamó la atención, yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. El mandato del amor y guardar los mandamientos. No nos dice el nombre. Muy buenas tardes, familia Magna. La frase que más me llamó la atención es que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Feliz tarde. Nos escribe Kelly María Vargas Restrepo. Bueno, gracias a Kelly por escribirnos. Aquí nos habla esta palabrita, Kelly, del amor. Yo quisiera mirar aquí la palabrita. Siempre cuando Jesús nos habla del amor, Él se refiere a un ejemplo que hablamos esta semana, Sí. que es el amor de entrega sin esperar. Es decir, yo amo, pero no estoy esperando que a mí me retribuyan, que no me den nada por ese amor, que me amen. Yo amo, simplemente sin que me amen. Y este es el amor que habla Jesús. Acordémonos que lo que va a pasar con los discípulos es que a Jesús lo crucifican y ellos se van a dispersar. Entonces Jesús no está pensando en que ellos le van a devolver lo que Él va a hacer, no, porque nos damos cuenta que Jesús es crucificado y ellos son dispersados, ellos huyen y por allá se encierran y se escapan de esa realidad y tienen miedo. Entonces Jesús no espera retribución, ese es el amor ágape o con el verbo agapao, es decir, yo me dono plenamente, es una oblación que yo hago por amor simplemente sin esperar nada a cambio. Entonces, gracias a Kelly por señalarnos esa palabra amor. Buenas tardes, Padre, me llamó la atención y los he destinado para que se opongan en mi camino y den fruto abundante y duradero. Mi nombre es Olga Mejía desde Envigado. Y buenas tardes, soy Hernán Salazar. Lo que me llamó la atención fue, los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Buenas tardes, Padre Néstor. Recibo un saludo de parte de la comunidad Santa Teresita. Excelente. Llama la atención. No me eligieron ustedes a mí. Fui yo quien los elegí y los he destinado para que se pongan en mi camino y den fruto abundante y duradero. Buenas tardes, me llamó la atención el capítulo 11, nos escribe Marta Montoya desde Envigado, el capítulo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Nos escribe entre los mensajitos que acaba de leer Adriana, acordémonos de estos días pasados, leíamos la pregunta de Judas, Sí. no el Iscariote, No de el Judas, Iscariote. y nos dice, Señor, ¿por qué no te revelas al mundo, sino que te revelas a nosotros? Y entonces aquí dice la respuesta, y por aquí nos la mandaron. Yo a vosotros a vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. O sea, ¿por qué Jesús se revela a sus discípulos? Porque Él los considera sus amigos. Ajá. Los considera sus amigos. Ahí está esa respuesta. ¿Por qué se revela solo a los discípulos en esa manera? Pues son mis amigos. Porque son mis amigos, una respuesta muy simple. Sí, porque es que uno con el amigo confía en el amigo, le cuenta sus cosas, le cuenta todo, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo ser amigo de Jesús? Aquí dice la respuesta. Sí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les pida. Exacto. Entonces, difícil, pero muy concreto, ¿no? Muy concreto, al punto. Buenas tardes, nos escribe María Luceli. Buenas tardes, Padre Néstor. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Un saludito quiero dar a las comunidades de la acera. Ahorita nos escribía, creo que era Idolia, que nos escribía para saludando a la comunidad Santa Teresita. Entonces, saluditos y abrazos para todos ellos. Nos escribe Alberto Mejía del barrio El Dorado. Buenas tardes, bendiciones para toda la comunidad y sacerdotes de Santa Gertrudis. Dios nuestro Señor nos manda a ser fieles a Él, guardando los mandamientos y sobre todo amar a nuestros hermanos. Esto nos lo escribe nuestro oyente desde el barrio El Dorado. Muchas gracias a la persona que nos escribe. Yo quiero resaltar sobre todo, es porque han dicho
han recorrido ya todo el texto. Sí, es que es un texto corto pero sustancioso. Sí, y con mucha profundidad. Bastante. Hay dos cosas que dice Jesús sobre el cumplir su palabra. La primera es en el versículo 10. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y la segunda es en el versículo 14, son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué implica cumplir lo que Jesús nos dice? Dos cosas. Le estamos amando y somos sus amigos. Vamos a permanecer en su amor y seremos sus amigos. Y esta palabra que está destinada a los discípulos, porque acordémonos que esos son los que están con Jesús en este momento, no hay nadie más, son los discípulos. Entonces es la clave de lo que viene, de la misión que tienen los discípulos, hacer que otros amen y que otros, amando, están cumpliendo la palabra para poder extender el reino. Yo como me enamoro o como a mí me dicen, ve, a mí me encanta este cantante, escúchalo. Y uno empieza a escuchar ese cantante y le gusta su música. Y uno conociendo a esa persona es que se enamora, ¿no? Y uno conociendo la pasión del otro por esa persona. Si a mí me notan apasionado, si a mí me notan enamorado, sí, pues a mí me va a despertar interés, pero ¿por qué está tan enamorado, tan apasionado? Tiene que haber algo en esa otra persona. Y ¿cierto? llena de curiosidad a esa persona y va a mirar Claro. qué es lo que lo tiene tan embobado con esa otra Claro. persona o con ese artista, ¿no? Y el paso que hay que dar es permanecer en el amor, o sea, Sí. amar, para que el otro se antoje de eso, amar a Jesús y que otro se antoje. Vamos a escuchar, pues más bien a leer a nuestros oyentes en Facebook Live. Gloria Inés Blandón Giraldo le llamó la atención, su padre permanece, es difícil entrar a su santa y voluntad, con su gracia podremos, nos escribe Gloria Inés. También le llamó la atención, no fue ustedes quienes me eligieron, fui yo quien os eligió, ya no los llamo siervos sino amigos. Nos escribe Gloria Inés desde San Cristóbal. Estela Gómez, vosotros sois mis amigos. Qué hermoso, le llamó la atención a Estela Gómez este fragmento. Vosotros sois mis amigos. Ángela Gutiérrez también nos escribe, buenas tardes, Dios los bendiga. Ana Gudelo nos está escuchando desde Houston, Texas. Un saludo muy especial para ella. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. A nuestros oyentes de Facebook Live, Sandra Muñoz, el modo de permanecer unidos a Jesús es por medio del amor, pero un amor hecho en obras, real, y un querer llevar los mandamientos, pero un querer rotundo y operante que nos lleve siempre a buenas consecuencias. Nos escribe Sandra Muñoz, nuestros oyentes en Facebook Live. Bueno, yo quiero que nosotros pasemos a este segundo paso. La primera, la lectura. Ya hemos hablado mucho alrededor de los discípulos, de la palabra amor, de lo que significa esta palabra. Ahora hablemos de nosotros. Segundo paso, meditación. Meditemos, ¿qué me dice para mi vida este texto? Y a veces, y yo me baso en este versículo 16, nosotros podemos ser personas buenas y hacer buenas obras, y nos gusta ser cristianos y venir a la Eucaristía, pero ¿saben qué? A veces pensamos que eso es una cosa nuestra. Y hoy el Señor en este versículo 16 nos dice, no, es que yo los elegí. ¿Ustedes creen que ustedes me eligieron a mí? No, yo los elegí a ustedes. Somos cristianos porque Él nos eligió, fuimos privilegiados. Hoy hay gente que se avergüenza de ser católico, se avergüenza de la fe, pero es que esto no es una cosa de los hombres, Él nos eligió. Y yo creo que ahí todos deberíamos como reflexionar, profundizar. Yo me siento elegido por Dios, o sea, me siento elegido, o esto es una cosa mía, que yo me inventé, una fe que yo hice a mi medida, una cosa que yo creo según mis conceptos, no, Él me eligió. Por eso no tengo derecho a cambiarle las reglas del juego a Jesús, pues es que Él me eligió, que esto fuera mío. Bueno, Padre, ¿por qué tales personas no pueden comulgar? Es que esto ¿quién dijo que esto era nuestro? Esto es de Dios, Él nos eligió con sus propias reglas. Por acá nos escribe Rafael Uribe y nos dice esto: Jesús escogió a Judas para que lo traicionara, igual a Pedro para una misión específica. Bueno, Jesús escoge sus discípulos sin importar lo que iba a pasar con ellos, porque aquí nosotros podemos mirar las fragilidades de todos los discípulos. Santiago y Juan
los hijos del Zebedeo, querían reinar con Jesús. Incluso en un evangelio se nos pone que la mamá de ellos dos, la mamá de los Zebedeos, Sí. le piden a Jesús que, concede a mis hijos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, es decir, que reinen con vos. En otro evangelio nos dice que ellos mismos van y lo piden, ¿cierto? Entonces, bueno, encontramos a dos ambiciosos. Encontramos a Tomás, que es un incrédulo, que ha estado con Jesús y que ni siquiera conoce quién es Jesús. Encontramos a Pedro, que lo niega. Encontramos a Judas, que lo traiciona. Todos tienen su defecto. Es que no hay nadie libre de defecto. Jesús no escoge a Judas para que lo traicione. Lo escoge como a cualquiera y Judas lo traiciona. Igual que nosotros tenemos amigos y un día esos que considerábamos amigos dejan de serlo. Eso es humano, eso no es porque sean malos o porque nosotros los escojamos para que nos hagan daño. Esa es la humanidad. Pero es una frase muy interesante la que nos manda el oyente, porque entonces Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Son teorías, pero nosotros tenemos que entender que Jesús escoge unos hombres, cualquiera. Pero la cuestión es que Jesús tenía un plan, o sea, Dios tenía un plan para Jesús. Dios tenía un plan, pero incluso nosotros debemos mirar eso en el catecismo. Sí. Jesús para salvarnos no tuvo que haber muerto como murió, pudo morir de otra manera. ¿Por qué de esa forma? Porque esa era la tradición, Sí, cuando... Era el mundo social en donde vivían. Y sobre todo como veía, por ejemplo, pues la parte de Poncio Pilato, toda esta gente, y además el Imperio Romano pues lo veían como un fascineroso, como alguien que pues estaba trayendo revolución y eso no les convenía. Claro, sí, entonces era el contexto. Y a estas personas así las trataban y pues llegaban a ese momento de la crucifixión. Y bueno, yo iba a comentar algo que vimos esta semana. Hablábamos de Judas, de la traición. Sí. Miren que Jesús sigue amando a Judas. Acuérdense del signo como él demuestra que Judas es el que lo va a traicionar. Aquel que moja en el mismo plato que yo, o que come de la misma fuente que yo, sí, ese es el que me va a traicionar. Tanto ama Jesús a Judas y a sus discípulos que hasta comparten el mismo plato. Comen del mismo alimento. A Jesús no le importa. Es un humano, se equivocó. Y como se equivocó Pedro, como se equivocó Tomás, como se equivocaron los Zebedeos, en fin. Por aquí tenemos una nota de voz. Bueno, tercer paso de la lección divina de hoy. ¿Qué le digo a Dios después de haberlo escuchado? Yo le suplico para que me conceda la fortaleza del búfalo, para cumplir sus mandamientos. Y ya me adelanto un poquito, qué pena, al cuarto paso de la lección de hoy. ¿Qué compromiso de vida me invita a tomar Dios? Yo digo que abandonarme solo en Él, para participar y recibir la alegría eterna y real. Es básicamente eso. Bueno, gracias por su paciencia. Dios los bendiga. Sonia Esperanza, desde aquí de Itagüí, catequista de San Pío X. Ya la conocemos. Sí. Sonia. Gracias por estar siempre en contacto. Muy aplicada siempre con la lección divina. Bueno, quienes nos quieran llamar 331-6087, 331-6087. Usted dice, Padre, esta palabra magnífica me dijo esto, en mi vida hoy representa esto, o me da consuelo, o me da tranquilidad, me da esperanza, o me angustia, porque no sé hacer lo que me pide el Señor. O no entendí esto. O yo, Padre, yo quiero decir esto, que no lo han dicho. 331-6087 y nos pueden seguir escribiendo. 331-6087 y nos escriben al 312-279-0170. Luzcano nos escribe por acá en el Facebook Live, nos dice, gracias Padre por su evangelización, cada día aprendemos más. Y tenemos oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Padre, le agradezco por la lección divina. Aló. Sí, hable. Le tiene que bajar al radio, por favor. Al radio para que nos escuchemos por el teléfono. Un momentico. Sí, que así se pierde. Padre. Tiene que apagar el radio o lo que tenga prendido por ahí. Espérate un momentico. Sí, porque se pierde, se rebota y entonces ahí sí.
Ah, Ya sí. pues si usted escucha, ¿nos escucha bien? Bueno, sí, ya Ah. estoy escuchando bien. Ah, bueno, adelante. Cuéntenos, ¿cuál es su reflexión? Bueno, Padre, bueno, le agradezco por la lección divina y lo que nos han dicho es que dar la vida por los amigos, por el amor, Claro. que la gente que tenga mucho amor sea capaz de dar la vida por los amigos, así como Jesucristo, que dio la vida por sus amigos. Y también el texto me dice que me sienta segura, que Dios siempre está conmigo, Claro y sigo que sí. todas sus enseñanzas. ¿Cómo es su nombre? Olga. Olga, gracias por llamarnos. Bueno, Padre, Dios que me la esté muy bendiga. bien. Dar la vida. Yo creo que esa es la definición de amor. ¿Cómo sabemos si amamos a alguien? Si somos capaces de dar la vida por esa persona. Muy importante. Nota de voz. Buenas tardes, hermana Ministeria. Habla Aura Muñoz, de aquí de Envigado, el Oasis La Paz. Este texto definitivamente nos invita a que permanezcamos unidos en el Señor, siguiendo sus mandamientos, para tener una buena relación con Jesús. Lógicamente que le fallamos al Señor, pero Él nos ayuda, Él nos ilumina a que seamos firmes en sus leyes, en sus mandamientos, que el Señor nos ayude a permanecer en Él, ahora y siempre. Amén. Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo y tenemos llamada. Muy buenas tardes. Un abrazo muy cordial, padre Juan Carlos desde Gualandalles. Juan, ¿cómo has estado? Aquí escuchándolo, muy contento, por aquí con que va a llover. La lección fabulosa, muy bien Muy orientada. lindo el texto, Juan, ¿cierto? El texto de hoy. Hermoso, hermoso. Y lo que quiero yo compartir es agradecerles a ustedes los sacerdotes, que son los que dan la vida por nosotros. Que dar la vida no es clavarse uno en la cruz directamente y volver al pasado y que me crucifiquen como Cristo Jesús. Es crucificarnos en la actualidad con una crucifixión de esta magnitud, que es renunciar a los placeres, ese celibato, esa forma de servir de ustedes, esa entrega, esa derriondera, ese no sé qué que ustedes tienen, es lo que nosotros todos agradecemos. Gracias por entregar la vida por nosotros y esperamos nosotros en alguna forma compensarles a ustedes cumpliendo los mandamientos y cumpliendo las enseñanzas que ustedes nos dan. Juan, muchas gracias. Te pido mucha oración por nosotros, por todos los sacerdotes. Bendiciones. Gracias a todos los que nos llaman, a todos por sus mensajes, y tenemos más mensajes. Por acá hay un mensaje, nos escribe nuevamente Rafael Uribe y nos dice: Dios escogió madre a su hijo Jesucristo. Dios la escogió madre a su hijo Jesucristo, así nos escribe. Nos tiene que aclarar un poco. Sí, nos tiene que aclarar porque así solo no lo entendemos. Nos escribe: Padre Adriana, yo no entiendo que uno puede tener amigos, pero no confiar en nadie, porque Jesús dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo solo confío en Dios nuestro Señor. Amén. Esto lo escribe Sergio Pérez. Sí, yo creo que todo tiene un límite. Tenemos que confiar. En alguien uno tiene que confiar. No puede existir un ser humano que diga que no confía en nadie. Así usted diga que no confía en nadie, el mero hecho de usted recibirle un plato de comida a su esposa es un voto de confianza. Uh-huh. Sí, el mero hecho del niño saber que la mamá lo protege, o él se siente más seguro cuando va a cruzar una calle y se coge de la mamá porque le da miedo pasar solo. Puede que él diga que no confía en nadie, confía en la mamá. Entonces no nos podemos llenar de un pesimismo, pensando que no podemos confiar en nadie porque todo el mundo nos va a traicionar. Hermanos, cualquier persona, hasta el más querido, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo, nos puede traicionar. ¿Por qué? Porque tienen maldad por dentro, no porque son muy humanos. Por eso decíamos ahorita que Jesús escoge a Judas para que lo traicione. No, ¿quién va a escoger un amigo para que lo traicione? Uh-huh. La humanidad de Judas
le jugó esa mal pasada. Entonces, con respecto a Dios, le escogió madre a su Hijo Jesucristo. Le escogió, es que yo no entiendo, le escogió madre. Sí, o sea, le escogió a la mamá, pues. Sí, pues es que eso no lo dice el texto de San Sí, Lucas. sí. Eso es lo único que entiendo ahí, no sé Sí. cuál será pues la relación, pero sí, el texto de San Lucas dice que María fue escogida por Dios. Sí, como así como el Señor escoge a sus discípulos, Dios le escoge una madre. Ah, claro. Sí. Sí, pero debemos de ver esto en dos contextos diferentes porque acordémonos que nosotros creemos en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Sí. Es decir, María no fue concebida sin pecado. En cambio, los discípulos son hombres comunes y corrientes que pecaron y todo eso, que hoy los consideramos santos por lo que hicieron, por fundar la iglesia, es diferente. Bueno, se nos acabó este rato. Tenemos un mensajito y leámoslo. El amor debe ser la única motivación de nuestras palabras y obras. Gracias por tan bello momento. Nos escribe Luz. Luz, gracias. Un abrazo, mañana a las 3:30. El Alto Comitato della Fratellanza Umana, El Alto Comité para la Fraternidad Humana una giornata hoy nos ha convocado a una jornada de oración, ayuno, per chiedere a Dio para pedir a Dios misericordia y piedad questo momento en este momento trágico della pandemia. de la pandemia. Tutti siamo fratelli. Todos somos hermanos. San Francesco de Assis. San Francisco de Asís decía, todos hermanos. Per questo Y por esto, uomini e donne hombres y mujeres di ogni confessione de religiosa cada confesión religiosa, ci uniamo hoy nos unimos en la oración e nella penitenza y en la penitencia per chiedere para pedir la gracia della guarigione di questo de la sanación de esta pandemia. Hoy, Jornada Universal de Oración por el fin de la pandemia. Desde casa, unidos en oración. Ora con sinceridad. Esa oración llega a Dios. Familia Magna Estéreo, soy el padre Gerardo Díaz, director general de Magna Estéreo y párroco de Santa Gertrudis en Envigado.